Y expertos de la UNAM alertan sobre numerosos brotes de COVID-19 al interior de los domicilios por la constante movilidad de las personas y porque los individuos pueden estar contagiados y presentar síntomas varios días después de haberse contagiado. Para hablar sobre esto, hoy me acompaña Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM. Mauricio, muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo de platicar un ratito con nosotros. Háblanos un poquito, entiendo que el término es contagio intradomicilio. ¿Qué es esto? Sí. Hola, Andrea, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Pues los contagios intradomiciliarios son, pues tal cual, todas las personas que resultan contagiadas dentro de un solo domicilio, a partir de un caso que fue el que tuvo el contacto externo, ¿no? Hemos visto pues varios formatos, casas en las que solo estaba saliendo una persona, Claro. Se contagió y lleva la epidemia hacia adentro de la casa, y en la casa pues prácticamente no se toman las medidas necesarias para protegerse, no se identifica oportunamente al primer enfermo y eso provoca contagios hacia el interior, y ahí tarde o temprano el virus termina encontrando a las personas más débiles o la manera de seguirse contagiando. Entonces, por eso quisimos poner ese tema desde la semana pasada. Desde antes estamos pues como visibilizando ese tema para que la gente sepa qué hacer en caso de tener un contagio adentro de la casa. Y fíjate que lo platicábamos el otro día, yo lo platicaba con un grupo de amigos justamente eso, ¿no? Que a veces suena medio feo, pero el enemigo está en casa, en el sentido de que uno sale a la calle y si es medianamente responsable toma todas las precauciones necesarias, tapabocas. Yo ahorita utilizo incluso doble cubrebocas cuando voy en transporte público o algo, y el alcohol, pero llegas a casa y te quitas todo y ahí es donde puedes o tú provocar un contagio o contagiarte. Sin embargo, ¿cuál es la ruta, Mauricio? ¿Qué podemos hacer? ¿Vivir ahora con el cubrebocas en casa? Bueno, lo primero es no perder de vista que estamos en el momento más crítico de la epidemia, ¿no? Estamos ahorita con una cantidad de contagios muy alta, con muchos pacientes, el número más alto de hospitalizaciones, sobre todo en el Valle de México, ¿no? Que es donde se concentra prácticamente la mitad de la epidemia del país, está más o menos por aquí. Entonces, inmediatamente en cuanto alguien pudiera comenzar con cualquier dato de enfermedad respiratoria, aunque crean que es un catarro, una alergia o algo normal, que empiecen los cuidados, porque cuando una persona con COVID comienza a tener datos clínicos ya con alguna manifestación clínica que se empieza a dar cuenta, para ese momento ya lleva 3 días contagiando. Entonces, si todavía retrasa un día más o 2, pues vayan sumando la cantidad de días de contagios que pudieron haber ocurrido. Y para efectos de disminuir nuestros niveles de ansiedad, Mauricio, cuéntame una cosa. Sí. Cuando hablas de contagio 3 días antes de presentar un síntoma, ¿el nivel de contagio, digamos, el potencial de contagio de una persona que todavía no presenta síntomas es igual que el de una persona que ya presenta síntomas? No, lo más contagioso es el día que comienzan con los síntomas y 2 días después. Ahí es la parte más contagiosa. Pero los 3 días previos son lo suficientemente contagiosos como para tal cual seguir propagando la enfermedad. Entonces, en cuanto alguien comience en casa con problemas, cualquier problema, aunque les parezca algo muy pequeñito, muy cortito, en ese momento extremar precauciones, vigilarlo, aislar, mantener bien limpias las superficies de uso común y estar pues todos muy alerta, en caso necesario hacer alguna prueba para identificar, sobre todo si hay personas de riesgo, hacer una prueba para descartar que sea o que no y tomar las acciones cuanto antes. ¿Qué otras acciones recomendarías, Mauricio, para las personas que tenemos que salir de casa a trabajar y posteriormente regresamos? Y bueno, en mi caso, yo al final soy periodista, tengo exposición, pero creo que es mucho menor que otras personas que de pronto están en lugares más concurridos, incluso hospitales y algunos servidores públicos, en fin. ¿Qué podemos hacer? Sí. Bueno, este punto es muy importante, Andrea, porque podríamos tener un nivel de riesgo en este tipo de actividades que más o menos podemos manejarlo. Cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, evitar estar en sitios cerrados, concurridos, con personas sin protección. O sea, si no traemos el cubrebocas, no vamos a estar en una reunión, no vamos a estar trabajando con personas cerca, ¿no? Digamos, si no hay esas medidas básicas. Pero el riesgo más alto es juntarse en la parte social. En las fiestas, las comidas familiares, la visita de los amigos, ahí es donde ocurrieron
el mayor número de contagios, porque la gente ahí relaja por completo las medidas. Claro. Y ya estás en la cocina platicando, ya estás sentado en la mesa, en la sobremesa de media hora, 1 hora, todos platicando, gritando, hablando en un lugar cerrado. Abrazo, beso, lo que sea. Ahí es donde ocurren los contagios y todo eso ahorita tenemos que cancelarlo y salir, como tú lo dices, como lo describes bien, con mucha precaución, estrictamente a lo necesario, no salir a cosas que no sean indispensables, ¿no? Claro. Y siempre con cuidado. No salir si hay una persona enferma en casa, de preferencia, porque tu riesgo de ser asintomático es muy alto. Y desde luego, pues no salir si estás enfermo, ¿no? Aunque creas que es algo muy leve o aunque te hayas tomado algo y te sientas mejor, no salir porque ahí es donde se propaga el virus más fácil. Mauricio, y medidas en casa, por ejemplo, no sé, y dime por favor si algunas de las que te doy son tontas, pero yo a veces cuando regreso a casa, por ejemplo, si le voy a dar un beso a mi hijo, pues se lo doy en la espalda, sobre su camiseta o algo, Sí. por si ante cualquier cosa, ¿no? No sé, se me ocurren, Sí. a lo mejor son tontas, y no sé si son efectivas, pero tú cuéntanos, no estar en ningún lugar cerrado, aunque estés en casa con tu círculo más pequeño, ¿no? Sí, bueno, con pequeños es complejísimo, ¿no? Claro. Hay muchas situaciones en las que se acercan las caritas, se quiere intercambiar algo de tomar o de beber o de comer, cualquier cosa, ¿no? Es muy difícil. Pero cosas tan sencillas como eso, identificar rápido al que pudiera estar enfermo en el momento que sea, tener una manera de aislarlo hacia el interior del domicilio y todo esto, evitar sobre todo con la persona que esté saliendo de la casa, porque ahí estamos asumiendo que en el caso que tú describes, tú eres la que está saliendo. Claro. Y el resto de tu núcleo familiar está ahí adentro cuidándose. Entonces, sí, ante tu salida y ante tus riesgos individuales, tener cierta reserva hacia el interior y estar listos y preparados con un oxímetro, con un termómetro, con los datos médicos, con los datos de emergencias, porque en caso de que se meta el virus y empiece alguien a estar enfermo, hay que saber también cómo atacarlo inmediatamente. Mauricio, ¿hay algo más que quieras agregarnos que consideres que sea relevante? Bueno, hay muchísimas cosas relevantes, me imagino, pero algo en particular. Sí, pues lo importante es que necesitamos que haya muy buena comunicación en las comunidades, en las familias, ¿no? Los riesgos, piénsenlos por domicilio. Aunque te vayas a ver con los que son de tu familia, pero que viven en otra casa, ahí ya hay riesgo. Ahorita no podemos correr esos riesgos, ya lo vimos en la Navidad, en el Año Nuevo, en la Rosca de Reyes. Derivaron muchos contagios y la epidemia está ahorita muy activa. Entonces tenemos que cuando menos quedarnos encerrados, quietos, 3 semanas, solo salir a lo indispensable, ¿sí? Y así podría ser que cambiemos un poco el transcurso y la velocidad de la epidemia. 3 semanas le calculas, Mauricio, qué bueno que le pones un tiempo, porque eso, aunque luego, ¿cómo nos ha sucedido en esta pandemia, no? Ayer celebramos, no celebramos, recordábamos el aniversario de del primer confinamiento por COVID-19 que fue en Wuhan, ayer, un día como ayer, un 23. Y como me acuerdo que lo veíamos de lejos y decíamos, bueno, es un tiempito, se ve grave, pero luego nos pusieron a nosotros y, bueno, un par de semanas, un mes y ya llevamos a cumplir un año. Ha estado larguísimo, ha estado fuertísimo. Si alguien me hubiera preguntado en marzo del año pasado qué íbamos a estar tuiteando en enero, jamás hubiera pensado que los teléfonos de oxígenos, servicios de ambulancias, cuidados de intradomiciliarios. Pero pues aquí estamos y tenemos que ayudarnos entre todos. Andrea, también muchísimas gracias por abrir el espacio, porque pues así es como se puede ayudar a la gente. Con mucho gusto, Mauricio. Pues muchas gracias más bien por tomarte este tiempo para conversar con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia, que estés bien. Igualmente, buen día. Hasta luego.